Entiérrenla. La voz demoníaca del coronel Valdés resonó en el árido campo de entrenamiento. Con un rugido, una gigantesca excavadora militar arrojó tierra fría sobre la joven cadete, desplomada en la fosa poco profunda. Los terrones cayeron sin piedad sobre su pequeño cuerpo. Cientos de soldados observaban la horrible escena en un silencio ahogado, paralizados por el miedo y la impotencia. Sobre la fosa, el coronel y sus 4 secuaces fumaban y reían, disfrutando de la escena de un ser humano siendo enterrado vivo como si fuera una película. En ese instante, en una pequeña colina no muy lejana, un viejo padre, con ropas humildes, que venía a visitar a su hija, fue testigo de todo. No gritó, no corrió cuesta abajo, no había tristeza ni ira en su rostro, solo una fría quietud que parecía haber engullido toda la luz del mundo. Simplemente sacó silenciosamente un viejo teléfono celular de su bolsillo. Una sola llamada. Esa sería la llamada que abriría las puertas del infierno en esta tierra. El pequeño pueblo pesquero en la costa del Pacífico estaba impregnado desde la madrugada por el salobre olor a mar y a pescado. Las gaviotas graznaban, revoloteando sobre los barcos pesqueros que regresaban con las bodegas llenas tras una noche de faena, apurando el amanecer. De las chimeneas de las pequeñas casas del pueblo se elevaba un humo blanco, anunciando la preparación del desayuno. Era una escena pacífica y vibrante de un amanecer en un pueblo pesquero. En medio de ese paisaje, en la pequeña cocina de una casa vieja y humilde, pero pulcramente ordenada, un anciano preparaba el desayuno con torpeza. Su nombre era Manuel Reyes. Era un viejo y taciturno pescador que había vivido toda su vida en este pueblo. Su rostro estaba surcado por profundas arrugas, como un mapa grabado por el áspero viento marino y el sol ardiente. Sus manos, toscas y con nudillos gruesos, eran el resultado de toda una vida sosteniendo redes y remos, pero hoy, sus manos toscas se movían con una delicadeza inusual. Preparaba un caldo claro con pescado recién capturado y un guiso picante con el adobo favorito de su hija, con suma dedicación. Un aroma delicioso se elevaba burbujeando de la olla. Estaba cocinando para alguien más, no para él, su hija menor, Sofía Reyes. Alternaba la mirada entre el reloj y el calendario. Hoy era el día en que a Sofía se le permitía su primera visita después de ser asignada a su unidad. No había dormido en toda la noche. Era una mezcla de emoción y preocupación. Tenía 3 hijos, 2 varones y una hija. Su hijo mayor, Ricardo, era un orgulloso general de división que comandaba el primer cuerpo de maniobras del Ejército de México. Su segundo hijo, Jorge, también era un prometedor general de brigada, comandante de la División de Infantería Mecanizada que defendía la capital. Ambos hijos, heredando su sangre, se habían convertido en excelentes militares, pero el lugar más profundo y tierno de su corazón siempre fue para su hija menor, Sofía. Desde pequeña, Sofía lo seguía con una devoción especial. Mientras sus hermanos se sentían intimidados por la queza y la dureza de su padre, solo Sofía tomaba su mano áspera y se sentaba en su regazo, parloteando. Ella era la única luz y calidez en su vida. Nunca les había dirigido una palabra cariñosa ni un abrazo cálido a sus hijos. Quería que crecieran como hombres fuertes. Nunca los obligó a seguir la carrera militar, pero les inculcó una única cosa, hasta la médula. El que deshonra el uniforme no es un hombre, es un gusano. Esa era su única enseñanza. Más de 10 años atrás, en una noche de lluvia de verano, sus 2 hijos, con rostros demacrados, recién salidos del campo de entrenamiento de la Infantería de Marina, se arrodillaron ante él. Sus uniformes estaban manchados de barro, pero sus ojos brillaban con más intensidad que nunca. Él llenó copas de tequila sin decir palabra y se las ofreció a sus 2 hijos. Beban. Ambos hijos se tragaron el amargo tequila de un solo trago, en silencio. Se han convertido en soldados, dijo él en voz baja. A partir de ahora, sus vidas no les pertenecen. Sus vidas son del país y de la gente que deben proteger. Recuérdenlo bien. Sí, padre. Y recuerden una cosa más. Sus ojos brillaron fríamente. El uniforme es la mortaja del soldado. Es la última prenda que vestirán, incluso en la muerte. Si alguien ensucia ese uniforme por dinero o por un puesto cómodo,
ese no es mi hijo, ese no es ni siquiera un ser humano. Si alguna vez se convierten en tales alimañas, se detuvo y miró fijamente la vieja escopeta de caza colgada en la pared. Este padre les disparará directamente al corazón. ¿Entendido? Sus palabras no eran una broma. Sus hijos leyeron la verdad en los ojos de su padre. Sintieron un escalofrío recorrer su cuerpo y asintieron desesperadamente. Como el juramento de aquel día, sus dos hijos crecieron hasta convertirse en excelentes militares. Nunca avergonzaron el nombre de su padre, pero Sofía era diferente. No quería ser soldado. Soñaba con ser una estudiante universitaria normal, salir con amigos y abrir una pequeña cafetería. Él respetó los sueños de su hija. No quería que ella siguiera un camino tan arduo como el suyo o el de sus hermanos, pero el destino no la dejó permanecer en una vida ordinaria. Cuando estaba a punto de graduarse de la universidad, decidió de repente alistarse. Solicitó ingresar como suboficial en el ejército femenino. ¿Por qué haces esto?, le preguntó. Sofía simplemente sonrió dulcemente y dijo, solo padre, quise intentarlo, quise ver con mis propios ojos cómo es este país que tú y mis hermanos han protegido toda su vida. Y también quiero demostrarte que tu hija no es tan débil. Él no pudo oponerse más. Así, su pequeña y delicada hija entró por su propia voluntad al mundo más duro y áspero de los hombres. Con cuidado, puso los platillos que había preparado en una lonchera térmica y salió de casa para tomar el primer autobús de la madrugada. Llevaba una pequeña mochila en la espalda y la lonchera para su hija en la mano. Su aspecto no era diferente al de cualquier padre común y corriente. El autobús recorrió varias horas y lo dejó en una desconocida terminal de autobuses en la frontera norte. Transbordó a un autobús urbano que se dirigía a la base. El paisaje que pasaba por la ventanilla era muy diferente al del pueblo costero donde había vivido toda su vida. Altas y afiladas alambradas y sólidos puestos de vigilancia por todas partes. Solo entonces se dio cuenta de que su hija estaba sirviendo en la línea del frente más peligrosa. Finalmente, el autobús se detuvo en la parada frente a la puerta principal de la base. Bajó del autobús y alzó la vista hacia el imponente portón de la base. Se acercó al puesto de guardia y solicitó una visita con voz temblorosa. Vengo a visitar a la suboficial Sofía Reyes. El joven guardia, lanzando una mirada a sus ropas humildes y su acento rústico, dijo con fastidio, suboficial Sofía Reyes, un momento. El guardia hizo una llamada. Poco después, lo miró con una expresión de dificultad. Señor, la suboficial Sofía Reyes está participando en un entrenamiento especial y no se pueden realizar visitas. ¿Entrenamiento especial? Sí, es un entrenamiento importante y no puede tener contacto con el exterior durante varios días. Lo siento, pero tendrá que regresar. Su corazón dio un vuelco. Había viajado horas y ahora tendría que regresar sin ver el rostro de su hija, pero lo que más lo inquietó fue la mirada incómoda del guardia. Estaba ocultando algo. ¿Sucede algo? Desde el fondo de sus viejas botas militares, un sentido salvaje que había estado latente durante décadas comenzó a agitarse. Era el instinto de un viejo depredador que detecta el peligro. Está bien, ¿podría al menos entregarle esta lonchera? Ah, sí, claro. Entregó la lonchera al guardia y se dio la vuelta con pesar, pero no se dirigió a la parada de autobús. Comenzó a caminar en dirección opuesta, siguiendo la valla de la base. Buscaba el punto más alto desde donde pudiera ver toda la base. Recordando sus habilidades de lectura de mapas y movimientos sigilosos, olvidadas hace mucho tiempo, ascendió en silencio por el escarpado sendero de montaña. Su cuerpo estaba envejecido, pero sus pasos aún eran ágiles. Finalmente, llegó a una pequeña colina, desde donde se podía ver el campo de entrenamiento de la base. Se ocultó detrás de un árbol y observó el campo. Cientos de soldados estaban reunidos en el campo, y en el centro había una enorme excavadora militar. Y él dudó de sus propios ojos. En una fosa poco profunda frente a la excavadora, cubierta de polvo, yacía una cadete. Su corazón se detuvo. Por muy lejos que estuviera, lo reconoció. Era Sofía, su hija, y vio. La excavadora comenzó a moverse con un estruendo y empezó a arrojar tierra fría sobre el pequeño cuerpo de su hija. Ningún sonido salió de su boca,
Ninguna lágrima fluyó de sus ojos. Su mundo se derrumbó, y en ese instante, el viejo y bondadoso pescador, Manuel Reyes, murió. Y dentro de él, otra entidad que había dormido profundamente durante décadas despertó. El Jaguar Negro, la legendaria unidad de fuerzas especiales, una vez conocida por sus enemigos como el Ángel de la Muerte. Su último comandante, Manuel el Jaguar Negro Reyes, finalmente había resurgido. El tiempo se detuvo. En el mundo de Manuel Reyes, todo se detuvo. No se escuchaban los cantos de los pájaros ni el susurro del viento. En sus ojos, solo la escena infernal que se desarrollaba en el campo de entrenamiento de abajo se repetía lentamente, como una película en blanco y negro, la gigantesca excavadora amarilla, la pesada pala, como la boca de una bestia mecánica, arremetía contra la tierra con un estruendo, y la fría pila de tierra excavada caía sin piedad sobre el cuerpo de su hija Sofía, caída en la fosa. Thump, 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 el sonido de los terrones cayendo sobre el uniforme de su hija, sobre su rostro, resonaba vívidamente como el desgarro de su propio corazón. Su hija, su pequeña y frágil hija menor, el ser que había atesorado y amado más que a su propia vida. Ella no se movía. Parecía haber perdido el conocimiento. Su cuerpo estaba cubierto de polvo y probablemente de sangre, arrugado y sin fuerzas como una muñeca abandonada. Y sobre la fosa, 5 hombres estaban de pie. En sus hombros lucían insignias de oficiales y suboficiales. Eran los comandantes que debían proteger y cuidar a los hijos e hijas de esta nación, pero no lo hacían. Fumaban, de sus bocas salía humo blanco, reían, bromeaban entre ellos, riendo a carcajadas, disfrutaban de la escena de un ser humano siendo enterrado vivo, como si fuera un espectáculo divertido. Sus risas llegaban débilmente, arrastradas por el viento, hasta los oídos de Manuel Reyes, que estaba en la colina. En ese momento toda la razón que dominaba la mente de Manuel Reyes se rompió. Algo caliente explotó dentro de él. No era tristeza, era un instinto primario de destrucción que trascendía la ira. Era el rugido de un viejo depredador que veía a su cría ser desgarrada ante sus ojos. Quería bajar corriendo la colina en ese instante, morder las gargantas de esos bastardos con sus propios dientes y arrancarle el corazón para devorarlo. De hecho, intentó moverse. Los músculos de sus viejas piernas se contrajeron, pero en ese momento, otro yo, que había dormido profundamente en lo más recóndito de su cuerpo durante décadas, reprimió su frenesí. «Cálmate». No era la voz del viejo pescador Manuel Reyes, era la voz de un comandante de acero, forjado en innumerables campos de batalla. Manuel Reyes, el comandante de la legendaria unidad especial, los Jaguares Negros. La ira no resuelve nada, la ira solo nubla la visión. Mantente frío. Lo que debes hacer ahora no es ira, es juicio. Su cabeza, antes hirviendo, comenzó a enfriarse. Sus manos temblorosas se detuvieron. Sus ojos, antes inyectados en sangre, recuperaron el brillo de un abismo oscuro, insondable. Ya no era un padre dolido, era un cazador preparándose para la caza. Sacó de su bolsillo un viejo y tosco teléfono plegable. La pantalla estaba rajada y los botones desgastados. Pero en ese momento, sería una herramienta de juicio más poderosa y aterradora que cualquier arma de última generación del mundo. No se movió, esperó hasta que su hija estuviera completamente cubierta por la tierra. Fue un acto cruel, pero él necesitaba saber hasta dónde podían llegar esos bastardos, hasta dónde llegaba su maldad. Debía ver y recordar todo eso con sus propios ojos. Esa era la única manera de poder regalarles un infierno perfecto y cruel en el futuro. El rugido de la excavadora cesó. La fosa estaba completamente llena. Su hija ya no era visible. En el lugar donde ella había existido, solo quedaba tierra plana. «Bien, está muy limpio», dijo con satisfacción el hombre que parecía ser el comandante con insignias de coronel. Arrojó la colilla de cigarro sin cuidado sobre la tierra donde su hija había sido enterrada. «Nadie vio lo de hoy. ¿Entendido?», gritó a los cientos de soldados formados en el campo. «Si una sola palabra de lo sucedido hoy se filtra al exterior, les juro que terminarán igual que esa. No solo ustedes, sino todas sus familias no estarán a salvo». Su voz estaba llena de intento asesino. Los soldados, aterrorizados,
Solo pudieron asentir con la cabeza. Manuel Reyes observó todo y grabó los rostros de esos 5 hombres en su mente como una marca a fuego. Se dio la vuelta en silencio y comenzó a deshacer el camino por donde había venido, sin hacer ruido. Sus pasos ya no contenían la emoción o el pesar de un viejo padre que iba a encontrarse con su hija. Sus pasos eran los de un ángel de la muerte que se dirigía a abrir las puertas del infierno. Salió de la base y se sentó en un viejo banco en una parada de autobús desierta. Abrió el teléfono y mantuvo pulsado el botón de marcación rápida número 1. Ese número conectaba con su hijo mayor, Ricardo Reyes. El tono de llamada sonó 2 veces y la voz familiar y potente de su hijo se escuchó al otro lado. «Padre, ¿qué ocurre a estas horas?». Manuel Reyes se quedó sin palabras por un momento. Su garganta se sentía apretada, como si algo caliente la obstruyera. Tragó saliva seca y abrió la boca. Su voz era una que nunca antes había usado en toda su vida. Una voz fría y seca como la muerte, sin una sola pizca de emoción. «Ricardo, soy yo. Padre, ¿qué pasa con tu voz? ¿Ha pasado algo?». La voz de su hijo al otro lado del teléfono mostraba preocupación. Manuel Reyes miró con ojos vacíos el campo de entrenamiento distante donde su hija había sido enterrada. Ellos enterraron a Sofía. En el instante en que terminó su última palabra, un breve silencio se cernió al otro lado del teléfono. Y el silencio se rompió, no por la voz de su hijo. Era el rugido hirviente de un león macho que ha perdido a su hembra y a su cachorro. «Padre, ¿dónde estás ahora? Envíame tu ubicación de inmediato». Cada una de sus palabras era el sonido de una rabia rechinante. El tiempo del juicio había comenzado. Ellos enterraron a Sofía. En el momento en que esas 6 palabras escaparon de los labios de Manuel Reyes como un testamento, el mundo al otro lado del teléfono se sumió en un silencio absoluto. 1 segundo, 2 segundos. El tiempo se sintió como una eternidad. Ese silencio era el ojo de la tormenta, una quietud terrible donde una furia gigantesca, capaz de devorarlo todo, se comprimía y se concentraba, y finalmente, la voz que rompió ese silencio ya no era la de su hijo Ricardo Reyes. «Padre», la voz era baja y tranquila, pero en esa calma, una rabia más caliente que la lava y una sed de sangre que raspaba el acero se entremezclaban. «¿Dónde estás ahora?». No era una pregunta, era la última pregunta de un francotirador confirmando su objetivo. «Envíame las coordenadas de tu ubicación ahora mismo». Manuel Reyes, en lugar de responder, tanteó los botones de su viejo teléfono plegable con sus manos toscas. Bip, bip, bip. Un breve mensaje de texto con su ubicación actual fue enviado al teléfono de su hijo. «Entendido». Una breve respuesta se escuchó al otro lado. «No te muevas de ahí. Voy para allá». Clic, la llamada se cortó. Manuel Reyes cerró el teléfono. Ya no necesitaba explicar ni pedir nada a su hijo mayor. Conocía a su hijo. Sabía qué clase de monstruo era y lo que era capaz de hacer cuando se enfurecía. Abrió el teléfono de nuevo y mantuvo pulsado el botón de marcación rápida número 2. Su segundo hijo, Jorge Reyes. Antes de que el tono de llamada sonara 2 veces, la llamada se conectó. Al otro lado, una voz más fuerte y vibrante que la del primero se escuchó. «Padre, ¿qué pasa? ¿Todo bien?». Al escuchar la voz de Manuel Reyes, el tono de Jorge cambió de inmediato. «Padre, ¿qué ocurre? ¿Hablaste con Ricardo? Pensé que también debía saberlo». Manuel Reyes repitió las mismas 6 palabras terribles que le había dicho a su hijo mayor hacía un momento. Ellos enterraron a Sofía. La reacción de Jorge al otro lado del teléfono fue completamente diferente a la de Ricardo. En lugar de silencio, un aullido de bestia reprimida brotó de sus labios. Y ese aullido pronto se convirtió en una explosión de furia como el fuego de azufre del infierno. «¿Qué clase de perros bastardos? Padre, dímelo ahora mismo. Los haré pedazos y me los comeré a todos». Él era fuego. Una llama furiosa que lo quemaba todo a su paso. «Cálmate», dijo Manuel Reyes en voz baja. «Lo que necesito de ti ahora no es tu ira. Son tus dientes. Solo di la palabra». La voz de Jorge se calmó. Su furia no había desaparecido. Simplemente se había enfriado como un misil guiado, listo para volar con precisión hacia su objetivo. «Prepara a los hombres más rápidos de tu unidad y espera la señal de tu hermano. Hoy comenzamos la cacería».
Manuel Reyes colgó el teléfono. Había cumplido su parte. Había despertado a 2 tigres dormidos. Ahora solo quedaba observar cómo esos tigres destrozarían a su presa. Se recostó en el viejo banco y cerró los ojos. El eco de la risa de Sofía de niña parecía resonar en sus oídos. Papá, una lágrima caliente rodó por el rabillo de su ojo arrugado. A la misma hora, en el despacho del comandante del primer cuerpo de maniobras. Boom, el pesado escritorio de madera maciza se partió en 2 por un impacto gigantesco. Documentos y una computadora cayeron al suelo como una cascada. El general de división Ricardo Reyes estaba de pie, con la mano deshecha, habiendo aplastado su teléfono celular con sus propias manos, justo después de terminar la llamada con su padre. Crack. El teléfono se desmoronó en polvo entre sus dedos. Sangre fluía de su mano, pero él parecía no sentir dolor. Su rostro, que normalmente era tan frío y sereno como el hielo, estaba ahora desfigurado por la ira, grotescamente distorsionado. Sus ojos estaban inyectados en sangre como los de una sura del infierno. Enterraron a Sofía. Escapó de sus labios con una voz más fría que el gélido aire del infierno. Presionó el botón de emergencia del intercomunicador. Que el jefe de operaciones, el jefe de inteligencia y el jefe de la policía militar se reúnan en mi oficina en 1 minuto. 1 minuto. El que llegue 1 segundo tarde se arrepentirá. Su voz no era un grito, pero la sed de sangre que contenía helaría hasta los huesos de quien la escuchara. Menos de 1 minuto después, 3 oficiales de alto rango, con rostros lívidos, abrieron la puerta de la oficina y entraron corriendo. Contuvieron el aliento al ver el caos de la oficina y la figura de su comandante de cuerpo, que se erguía como un demonio. Mi general, ha ocurrido una situación. Ricardo Reyes no recibió su saludo y se volvió hacia el gigantesco mapa táctico colgado en la pared. Su dedo señaló un punto en el mapa, la frontera norte. A partir de ahora, todas las fuerzas de reserva del cuerpo pasarán al estado de alerta máxima. Preparación para el combate. ¿Preparación para el combate, mi general? ¿Ha habido una provocación enemiga?, preguntó el jefe de operaciones con voz temblorosa. El enemigo está dentro. La voz de Ricardo Reyes se quebró. Ahora mismo, que la unidad de reconocimiento directo del cuerpo y el regimiento de fuerzas especiales se armen completamente y se preparen para el despliegue. Y que todos los escuadrones de helicópteros de ataque Cobra y Apache se preparen para despegar. El armamento será de munición real. ¿Munición real? ¿A qué se refiere, mi general? Esto requiere la aprobación del Estado Mayor Conjunto. Yo lo apruebo. Ricardo Reyes se dio la vuelta. El jefe de operaciones, al cruzar su mirada con la suya, retrocedió involuntariamente. Y jefe de la policía militar, despliegue de inmediato todas las compañías de policía militar mecanizadas del cuerpo. El objetivo es la 3ª compañía del 70 y 2 grado regimiento de la 25 gra división de infantería en la frontera norte. Era precisamente la unidad donde Sofía estaba sirviendo. El objetivo de la operación es la supresión. ¿Supresión de quién? De todas las fuerzas de resistencia allí. Sus palabras eran prácticamente una declaración de golpe de Estado. Pero nadie allí se atrevió a desobedecer su orden. Esto no es un entrenamiento. Esto es la guerra. Vayan y envíen a todas esas alimañas que tocaron a mi hermana directamente al infierno. Fue su última orden. A la misma hora, en el despacho del comandante de la División de Infantería Mecanizada del área metropolitana, el general de brigada Jorge Reyes caminaba por la oficina como un tigre enjaulado. Su rostro estaba rojo escarlata por la ira y sus puños estaban apretados, como si fueran a destrozar algo en cualquier momento. Frente a él, todos los oficiales de su Estado Mayor estaban de pie, con la cabeza baja, como criminales. Repite, rugió. ¿Qué acabas de decir? El jefe de personal, con expresión de querer morir, logró abrir la boca. La revisión de antecedentes de la suboficial Sofía Reyes se ha confirmado que es su hermana, mi general, pero Jorge Reyes gritó. Su voz era como un trueno. Pero mi hermana estaba siendo enterrada viva en la frontera norte mientras ustedes no sabían nada. Mi general, lo sentimos. Cállate con esas excusas inútiles. Sacó el bastón de mando que colgaba de la pared y lo golpeó contra la mesa de reuniones. Crack.
El bastón de mando se partió en dos. A partir de ahora, escuchen atentamente mis órdenes. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Convocar de emergencia a toda la Brigada de Operaciones Especiales de la División y que el Batallón de Reconocimiento Blindado y todos los vehículos blindados, incluyendo los tanques Centauro o Leopardo, dependiendo del equipo de combate principal que queramos enfatizar, se desplieguen ahora mismo hacia la frontera norte. Mi general, sin la aprobación del cuerpo, el jefe de operaciones intentó detenerlo desesperadamente. Cállate. Yo asumo la responsabilidad, y si alguien se interpone en mi camino, aunque sea un aliado, no me importa. Simplemente aplástenlo. ¿Entendido? Era una orden demente, pero sus subordinados sabían que su general de división no estaba en su sano juicio en ese momento, que era un toro furioso, cegado por la ira, que iba a buscar a su cría. Repitan, cabrones. Mi general, entendido. Toda la división comenzó a moverse impulsada por la furia de un solo hombre. Las sirenas de alarma sonaron y el rugido de los motores hizo temblar la tierra. Dos gigantescas tormentas de acero comenzaron a moverse simultáneamente hacia la frontera norte. A su paso, solo quedarían destrucción y juicio. Las puertas del infierno se abrían de par en par. La red nerviosa del ejército mexicano se extendía por todo el país como una gigantesca telaraña. En el centro de esa red, la sala de control del Estado Mayor Conjunto, docenas y cientos de monitores, vigilaban las 24 horas del día, en tiempo real, todos los movimientos militares en el territorio nacional. Aquella tarde, los oficiales de operaciones de la sala de control no daban crédito a sus ojos. ¡Alerta! ¡Alerta! El grito urgente de un joven oficial rompió el silencio de la sala. Se han detectado movimientos de tropas a gran escala no identificados del primer cuerpo de maniobras y de la división de infantería mecanizada del área metropolitana. La atmósfera en la sala se heló al instante. El jefe de operaciones, que supervisaba el panel de situación, se levantó de un salto. ¿Qué están reportando? Díganlo ahora. 12 helicópteros Apache y 8 helicópteros Cobra de la Fuerza Aérea del Primer Cuerpo, equipados con munición real, están realizando vuelos a baja altura en dirección a la frontera norte. Además, helicópteros de transporte con tropas del Regimiento de Fuerzas Especiales del Cuerpo los siguen. La División de Infantería Mecanizada ha desplegado su Brigada de Operaciones Especiales y el Batallón de Reconocimiento Blindado, así como una compañía de tanques Centauro o Leopardo, movilizándose por la autopista hacia la frontera norte, ignorando el control de la policía civil. Los rostros de todos los oficiales en la sala se pusieron pálidos. Esto no era un entrenamiento. Si lo fuera, habría un informe previo al Estado Mayor Conjunto. Esto era claramente una acción imprevista y no reportada. Y lo que es más, 2 de las unidades de élite del ejército mexicano se estaban moviendo simultáneamente, como si hubieran acordado, hacia un solo punto. ¿Cuál es el punto de destino? Ambas unidades se dirigen al cuartel de la tercera compañía del 72 grado regimiento de la 25ª División de Infantería en la frontera norte. Un breve gemido escapó de los labios del jefe de operaciones. ¿Qué diablos está pasando? Inmediatamente intentó contactar a los comandantes de ambas unidades. Conecten con el comandante del primer cuerpo y el comandante de la división de infantería mecanizada, ahora mismo, pero al otro lado del teléfono solo hubo una respuesta fría. No se puede conectar. Ambos generales no están recibiendo comunicaciones. Esto era una clara insubordinación. Imposible. El jefe de operaciones se enfrentaba a la peor situación de emergencia que había experimentado en sus décadas de servicio militar. Con manos temblorosas, levantó la línea de emergencia para informar a su superior directo, la jefa del Estado Mayor Conjunto, pero antes de que pudiera presionar el botón, una voz fría y autoritaria se escuchó a sus espaldas. No es necesario que informes. El jefe de operaciones se sobresaltó y se dio la vuelta. Allí estaba la general de división Laura Mendoza, jefa del Estado Mayor Conjunto, con los brazos cruzados. Nadie sabía cuándo había llegado allí. Mi general, el general de división Ricardo Reyes y el general de brigada Jorge Reyes están. Lo sé. Laura Mendoza lo interrumpió.
Su expresión estaba envuelta en una gravedad indescifrable. Todos sus movimientos están ocurriendo bajo mi autorización. Sí, pero, mi general, esto no es un entrenamiento, dijo Laura Mendoza. Esto es una limpieza. Miró fijamente la gigantesca pantalla central de la sala de control. Sobre la pantalla, dos enormes flechas rojas se acercaban a un pequeño punto en la frontera norte, como unas gigantescas pinzas. ¿Cuál es el punto de destino? Ambas unidades se dirigen al cuartel de la tercera compañía del 72 grado regimiento de la 25 era División de Infantería en la frontera norte. Un breve gemido escapó de los labios del jefe de operaciones. ¿Qué diablos está pasando? Inmediatamente intentó contactar a los comandantes de ambas unidades. Conecten con el comandante del primer cuerpo y el comandante de la División de Infantería Mecanizada, ahora mismo. Pero al otro lado del teléfono solo hubo una respuesta fría. No se puede conectar. Ambos generales no están recibiendo comunicaciones. Esto era una clara insubordinación. Imposible. El jefe de operaciones se enfrentaba a la peor situación de emergencia que había experimentado en sus décadas de servicio militar. Con manos temblorosas, levantó la línea de emergencia para informar a su superior directo, la jefa del Estado Mayor Conjunto, pero antes de que pudiera presionar el botón, una voz fría y autoritaria se escuchó a sus espaldas. No es necesario que informes. El jefe de operaciones se sobresaltó y se dio la vuelta. Allí estaba la general de división Laura Mendoza, jefa del Estado Mayor Conjunto, con los brazos cruzados. Nadie sabía cuándo había llegado allí. Mi general, el general de división Ricardo Reyes y el general de brigada Jorge Reyes están. Lo sé, Laura Mendoza lo interrumpió. Su expresión estaba envuelta en una gravedad indescifrable. Todos sus movimientos están ocurriendo bajo mi autorización. Sí, pero, mi general, esto no es un entrenamiento, dijo ella. Esto es una limpieza. Miró fijamente la gigantesca pantalla central de la sala de control. Sobre la pantalla, dos enormes flechas rojas se acercaban a un pequeño punto en la frontera norte, como unas gigantescas pinzas. A partir de ahora, todas las comunicaciones e informes relacionados con esta operación se me harán directamente a mí. Al exterior, anunciaremos que es un gran ejercicio antiterrorista interno. ¿Entendido? A la orden, mi general. El jefe de operaciones no pudo preguntar nada más. Intuía que este evento que estaba presenciando era el comienzo de una gigantesca tormenta que reescribiría la historia del ejército mexicano, y vio un atisbo de tristeza y angustia fugaz en los ojos de su máxima comandante, Laura Mendoza. En la autopista hacia la frontera norte, decenas de vehículos blindados de ruedas K-808 y vehículos de combate de infantería K-21 rugían mientras corrían. Sus orugas y neumáticos se deslizaban sobre el asfalto con tal ímpetu que parecía que iban a destrozar la carretera. Los vehículos civiles, aterrorizados, se desviaron apresuradamente a la orilla. Dentro del vehículo blindado de mando, a la cabeza de la columna, el general de brigada Jorge Reyes, con las mangas de su uniforme de combate remangadas hasta los codos, miraba fijamente el mapa de operaciones. Su rostro estaba rojo escarlata por la ira. Reporte de posición actual. ¿Cuánto falta para el objetivo? Se informa que la llegada al punto objetivo es posible en 15 minutos. Acelera. A partir de ahora, lo haremos en 10 minutos. No tenía paciencia. Cada minuto, cada segundo, era como el infierno. En su mente solo estaba la imagen de su hermana menor, enterrada bajo la tierra. A su lado, su ayudante preguntó con voz temblorosa: «Mi general, ¿realmente piensa irrumpir directamente por la puerta principal de la base? Podría haber un derramamiento de sangre entre nuestras propias fuerzas». Jorge Reyes no lo miró y respondió: «No voy a atacar a mis propias fuerzas». Su voz se quebró. «Voy a por las alimañas que enterraron a mi hermana, y al cazar alimañas, la sangre salpica». Un brillo asesino destelló en sus ojos. A la misma hora, en el espacio aéreo de la frontera norte, decenas de helicópteros cubrían el cielo como una gigantesca bandada de acero. En la cabina del helicóptero de ataque Apache que lideraba la formación, el general de división Ricardo Reyes sostenía el mando de vuelo. Era un piloto veterano con las mejores habilidades de pilotaje de helicópteros dentro del ejército mexicano.
Sus ojos estaban fijos en el punto objetivo que se encontraba al frente. Los informes de sus subordinados llegaban sin cesar a través del auricular. Escuadrón Alfa, sobre el objetivo, sin novedades. Escuadrón Bravo, bloqueo exterior de la base enemiga completado. No respondió. Simplemente manipuló silenciosamente el avanzado sistema de puntería del helicóptero, VIP. En el centro de la pantalla, el objetivo, el campo de entrenamiento de la tercera compañía del 72 grado regimiento de la 25ª división, apareció dentro de las miras verdes. Vio una excavadora en medio del campo de entrenamiento y un montón de tierra recién apisonada. Su razón se quebró. Abrió el canal de comunicación general de la radio. Su voz, fría como el hielo, golpeó los oídos de todos los pilotos de helicópteros en el espacio aéreo de la frontera norte. Transmisión a todas las unidades, destruyan todas las instalaciones de comunicación y mando de la base, excepto el punto focal. Destruir, mi general, es un disparo de advertencia. Que esos bastardos sepan bien que no hemos venido a jugar. Desactivó el seguro del cañón de cadena de 30 milímetros montado en su helicóptero y apretó el gatillo. Du. Chispas salieron de la proa del helicóptero y las balas trazadoras, como láseres rojos, surcaron el aire. Los proyectiles impactaron con precisión en la antena de comunicaciones de la base. ¡Boom! La gigantesca torre de acero se partió en dos y se derrumbó con una explosión. A esa señal, todos los demás helicópteros de ataque también abrieron fuego. Fuego. La base se convirtió instantáneamente en un verdadero campo de batalla. Tiendas de campaña de mando ardían y vehículos explotaban. Gritos y alarmas se mezclaban en un caos. Solo el campo de entrenamiento, donde Sofía había sido enterrada, permanecía en silencio. Era el ojo de la tormenta, y hacia el centro de esa tormenta, desde tierra, se abalanzaba un desastre de acero. El tiempo del juicio había comenzado de la manera más abrumadora y despiadada. ¿Qué fue ese ruido? El coronel Ramiro Valdés y sus 4 secuaces estaban brindando por la victoria en su oficina. Creían haber eliminado por completo el molesto obstáculo de Sofía Reyes. Estaban convencidos de que su reino sería eterno, sin ninguna amenaza. Pero en ese momento, la tierra comenzó a temblar. Al principio fue una vibración muy sutil, pero esa vibración se convirtió rápidamente en un gigantesco terremoto que hizo temblar el edificio entero. Las ventanas traqueteaban y el polvo caía a cántaros del techo, y el cielo se desgarró. El rugido ensordecedor de los helicópteros cubrió el cielo. No era uno o dos. Decenas de sombras de acero cubrieron el sol y oscurecieron el cielo sobre la base. Crack. Justo en ese momento, la torre de comunicaciones en las afueras de la base se derrumbó con una gigantesca explosión. ¿Qué? Son norcoreanos. Es un ataque sorpresa, gritó Ramiro Valdés con el rostro lívido. Pero, contrariamente a sus expectativas, las sirenas de alarma no sonaron. Toda la electricidad y las comunicaciones de la base habían sido completamente cortadas. La base se había convertido en una isla totalmente aislada. Mientras ellos, confundidos, estaban en ese caos, ¡bang! La pesada puerta de hierro que custodiaba la entrada principal de la base se dobló como papel y salió volando hacia el interior. Por el hueco, un tanque de combate principal Centauro, o Leopardo, rugió y se hizo visible desde la oscuridad impenetrable. Detrás de él, decenas de vehículos blindados se precipitaron hacia la base como una legión de acero surgida del inframundo. Los guardias de la entrada, sin siquiera intentar resistir, se dispersaron, y del cielo descendieron cuerdas negras. Decenas y cientos de agentes de fuerzas especiales con pasamontañas negros, como arañas, descendieron en silencio por las cuerdas hasta el campo de entrenamiento y los tejados de los edificios. Sus movimientos eran impecables. Sin previo aviso, tomaron rápidamente todos los puntos clave de la base, el armamento, las tiendas de campaña de mando y el edificio principal donde estaba Ramiro Valdés. ¡Bang! La puerta principal del edificio principal fue destrozada por explosivos. Granadas de destello estallaron y el humo de gas lacrimógeno llenó el pasillo. Cof. Ramiro Valdés y sus secuaces cayeron indefensos en el humo sofocante. Frente a ellos,
fantasmas negros se acercaron. No se muevan. Si se mueven, disparamos. Frías bocas de pistola apuntaron a sus cabezas. Así fueron sometidos sin poder moverse ni un solo paso de su propia oficina. La operación terminó en solo 5 minutos. La base fue completamente tomada. Los agentes de las fuerzas especiales reunieron a todos los soldados de la base en el campo de entrenamiento. Temblaban, acurrucados unos contra otros como ovejas aterrorizadas, y frente a ellos, Ramiro Valdés y sus 4 secuaces, arrastrados como prisioneros, fueron arrojados al suelo. Cuando el alboroto en el campo de entrenamiento se calmó, 2 helicópteros de mando aterrizaron lentamente en el centro del campo. De un helicóptero descendió el general de división Ricardo Reyes, con el rostro inexpresivo como el hielo. Detrás de él, se alineaban soldados armados del Regimiento de Fuerzas Especiales. Del otro helicóptero descendió el general de brigada Jorge Reyes, con los ojos ardientes como el fuego. Detrás de él, se mantenían firmes agentes fuertemente armados de la Brigada de Operaciones Especiales. Los 2 hermanos generales se encontraron así en medio del campo de entrenamiento. Sus uniformes estaban impecables, sin una mota de polvo, y sus rostros no mostraban expresión alguna, pero en sus ojos ardían llamas que parecían haber reunido toda la furia del infierno. No dijeron nada, simplemente caminaron lentamente hacia un punto, hacia el montón de tierra donde Sofía había sido enterrada. Cientos de soldados contuvieron la respiración. Los 2 hermanos se detuvieron frente al montón de tierra. Por un momento, miraron el suelo frío en silencio. «Desentiérrenla», ordenó el hermano mayor, Ricardo, en voz baja. Soldados de fuerzas especiales corrieron y comenzaron a excavar la tierra con las manos desnudas. Sus uñas se rompieron y sangraron, pero no se detuvieron. Poco después, parte de un viejo uniforme de combate apareció entre la tierra, y finalmente, la suboficial Sofía Reyes, cubierta de polvo y con el rostro pálido y los ojos cerrados, apareció. Sofía. Un gemido como el de una bestia escapó de los labios del hermano menor, Jorge. Corrió para intentar sacar el cuerpo de su hermana. «Detente», el hermano mayor, Ricardo, lo sujetó por el hombro. «Llamen a los médicos, ahora mismo». Médicos que estaban en espera corrieron con una camilla. Con cuidado, subieron el cuerpo de Sofía a la camilla y la llevaron hacia el helicóptero. Aún respiraba. Solo después de asegurarse de que Sofía había sido subida al helicóptero y despegaba hacia el cielo, los 2 hermanos se dieron la vuelta, y sus ojos ardientes se posaron en las 5 alimañas que yacían boca abajo en el suelo. «¿Quiénes son?», preguntó el hermano mayor, Ricardo. Su voz era más fría que el suelo helado de Siberia. Preguntó: «¿Quién fue el que hizo esto a mi hermana?». Nadie respondió. «¿No pueden hablar?». El hermano menor, Jorge, dio un paso al frente. Levantó al coronel Ramiro Valdés, que estaba tirado en el suelo, por la solapa. Su fuerza era hercúlea. El corpulento cuerpo de Ramiro Valdés fue levantado en el aire como una pluma. «Fuiste tú», rugió Jorge. «Te atreviste a hacer esto a mi hermana». Puñetazo. Su puño golpeó el rostro de Ramiro Valdés. Se oyó el crujido del hueso de su nariz. Su cuerpo fue arrojado de nuevo al suelo. «Por favor, mi general, perdóneme», Ramiro Valdés suplicó, escupiendo sangre. «¿Perdonarte?», Jorge rió como un loco. «Bien, te enviaré al otro mundo de la manera más cómoda». Sacó su pistola de la cintura. Clic, clac. Sin dudarlo, apuntó con el cañón a la cabeza de Ramiro Valdés. «No». El hermano mayor, Ricardo, le sujetó el brazo. «No debes matarlo así de fácil». Le quitó la pistola a su hermano y la volvió a guardar en la funda, y delante de todos los soldados que observaban, él mismo arrancó con sus propias manos las insignias de coronel del hombro de Ramiro Valdés. «Rip». Con el sonido de su uniforme al rasgarse, toda su autoridad y honor cayeron al suelo. «Policía militar», llamó Ricardo en voz baja. «Sí, mi general, arresten a este sujeto y a esos 5 hombres, así como a todos los oficiales que consintieron sus órdenes, aquí y ahora». Se detuvo un momento. «Los cargos son intento de asesinato, abuso de autoridad y todos los delitos que lamentarán no haber estado en tiempo de guerra». Su última palabra fue como una sentencia de muerte. Los policías militares corrieron y esposaron sus manos frías.
El juicio había comenzado, pero esto no era el final. Esto era solo el preludio de una guerra mucho mayor. La verdadera furia de los dos hermanos aún no había comenzado. El frío contacto del metal apretaba las muñecas de Ramiro Valdés. Clink. El sonido de las esposas cerrándose fue como una sentencia de muerte que anunciaba el fin de su imperio. Lo había perdido todo, su rango, su poder y hasta su vida. Arrodillado impotente en el suelo polvoriento del campo de entrenamiento, agachó la cabeza. Lágrimas calientes corrían por sus ojos. Lágrimas de arrepentimiento o de ira. Nadie lo sabía. Sus 4 leales secuaces también estaban arrodillados a su lado, con la misma expresión. En sus rostros ya no había arrogancia, solo un terror bestial. Presagiaban vagamente el infierno que les esperaba. Cientos de soldados que llenaban el campo de entrenamiento observaban esta escena de juicio cruel sin siquiera atreverse a respirar. En sus ojos, junto al miedo, había una muy tenue sensación de liberación, la compleja emoción de presenciar la caída del tirano que los había oprimido. Los dos generales, los hermanos Reyes, se alzaban como montañas frente a ellos. El hermano menor, el general de brigada Jorge Reyes, seguía jadeando furioso, como si su ira no se hubiera calmado. Su puño estaba apretado con fuerza, como si en cualquier momento fuera a lanzarse de nuevo al rostro de Ramiro Valdés. No piensen que esto es el final, alimañas, rugió. Antes de que se enfrenten a un consejo de guerra, yo mismo me encargaré de reformar sus mentes podridas. Sufrirán 100 veces, 1000 veces, todo el dolor que le infligieron a mi hermana y a estos soldados. Cada una de sus palabras estaba cargada de un intento asesino, pero el hermano mayor, el general de división Ricardo Reyes, lo contuvo. Ya basta, Jorge. Su voz era tranquila, pero el peso que contenía era suficiente para calmar la furia ardiente de su hermano. Nuestra venganza personal ha terminado. A partir de ahora, debemos comenzar el juicio público en nombre del ejército. Dio una palmada en el hombro de su hermano y pasó junto a los criminales arrodillados, caminando hacia el centro del campo de entrenamiento. Miró a todos los soldados presentes. Soy el general de división Ricardo Reyes, comandante del primer cuerpo de maniobras. Su voz se amplificó por el altavoz, resonando en todo el campo. Y este a mi lado es el general de brigada Jorge Reyes, comandante de la división de infantería mecanizada del área metropolitana. La razón por la que estamos aquí hoy es una sola. Se detuvo un momento, y su mirada se dirigió al montón de pero al mismo tiempo, hemos venido a salvarlos a ustedes. Ante sus palabras inesperadas, los ojos de los soldados se agitaron. Sé el dolor en el que han vivido durante este tiempo. La verdad de que su dignidad humana fue pisoteada bajo esos seres peores que animales y que cada noche temblaban de violencia y miedo. Por primera vez, un tenue rastro de emoción se deslizó en su voz. No era ira, era una profunda compasión y arrepentimiento. Y también sé que no tuvieron más remedio que callar, porque sabían que una fuerza gigantesca e invisible los respaldaba. Temieron que su pequeña resistencia se convirtiera en una venganza aún mayor. Lo entiendo, tomó un respiro, pero ahora es diferente. Su voz comenzó a recuperar fuerza. Ahora, detrás de ustedes estoy yo, y está el ejército mexicano. No teman más, no se callen más. Miró a cada uno de los soldados a los ojos y dijo, les pregunto, ¿hay otros parásitos que hayan corrompido esta unidad, además de esos 5? ¿Hay otros criminales que los hayan atormentado y deshonrado su honor? Ante su pregunta, el campo de entrenamiento quedó en silencio, como si hubieran derramado agua sobre él. Los soldados se miraron unos a otros, sin atreverse a hablar. La raíz del miedo profundamente arraigada en sus cuerpos era más profunda de lo que pensaban. Fue entonces, una voz muy pequeña y temblorosa rompió el silencio. Todas las miradas se dirigieron al lugar de donde venía el sonido. Un soldado de segunda clase, de rostro demacrado, que estaba en el rincón más apartado de la fila, levantaba la mano. Todo su cuerpo temblaba como un álamo, pero sus ojos brillaban por primera vez con el coraje. Está el sargento primero Juan, de logística. Él
Él nos robaba el sueldo y nos hacía trabajos personales. Cuando su primera confesión salió a la luz, como una presa que se derrumba, otras voces comenzaron a brotar de aquí y allá. El sargento Segundo Pérez, de personal, también, nos pedía sobornos a cambio de permisos y licencias. El capitán García, del taller de mantenimiento, lo vi con mis propios ojos sacando piezas militares para venderlas. Las voces se hicieron cada vez más fuertes, convirtiéndose en un gigantesco clamor. Su ira y su tristeza reprimidas finalmente habían explotado. Ricardo Reyes escuchó todas las acusaciones en silencio. A su lado, el jefe de la policía militar anotaba cada nombre. Bien, dijo Ricardo cuando el clamor se calmó. Jefe de la policía militar, arresten inmediatamente a todos los que acaban de ser nombrados, aquí mismo. Ni uno solo debe escapar. Sí, mi general, el campo de entrenamiento fue barrido una vez más por una purga sangrienta. Docenas de oficiales intermedios fueron esposados y arrastrados ante la mirada de los soldados. La unidad estaba renaciendo desde lo más bajo. Ricardo Reyes miró a los oficiales que quedaban. Su número era ahora escaso. A ustedes también les pregunto por última vez. Su voz ya no era fría. La cadena de mando de esta unidad está completamente colapsada. Pero esta unidad no desaparecerá. Esta unidad debe ser reconstruida con sus propias manos. ¿Tienen la confianza para hacer un nuevo comienzo en esta tierra donde la parte podrida ha sido extirpada? La respuesta es sí, mi general. Sí, mi general. Al principio, solo se escucharon algunas voces débiles. ¿Eso es todo lo que pueden gritar? ¿Ustedes son soldados? Pregunto de nuevo. ¿Pueden hacerlo? Sí, mi general. Esta vez, una voz un poco más fuerte estalló. Última vez, ¿están dispuestos a arriesgarlo todo y levantar esta unidad de nuevo? Sí, mi general. Sí, mi general. Finalmente, un clamor que hizo temblar todo el campo de entrenamiento estalló. En sus ojos ya no había miedo. En su lugar, ardía una nueva esperanza y determinación. Una tenue sonrisa apareció en los labios de Ricardo Reyes. Miró a su hermano Jorge. Parece que nuestro papel ha terminado. No, hermano. Jorge negó con la cabeza. Sus ojos seguían ardiendo de ira. Aún no ha terminado. Señaló con la barbilla a Ramiro Valdés, que era arrastrado esposado. Todavía no hemos atrapado al verdadero cerebro que se escondía detrás de él. Al que hizo posible todo esto. La sonrisa de Ricardo Reyes desapareció. Sus ojos volvieron a brillar fríamente. Sabía que la batalla más grande aún no había comenzado, y que el oponente en esa batalla sería un monstruo gigantesco, incomparable con Ramiro Valdés. Los dos hermanos se miraron en silencio. Su verdadera cacería estaba a punto de comenzar. En el campo de entrenamiento, tras la purga sangrienta, reinaba un silencio pesado, junto con una atmósfera sombría que anunciaba un nuevo comienzo. Ricardo y Jorge, los dos hermanos generales, intuyeron que su misión aún no había terminado. Aunque habían cortado la rama podrida de Ramiro Valdés, una raíz más grande y profunda que alimentaba esa rama permanecía aún en lo más hondo de la tierra. Se formó de inmediato un cuartel general de investigación especial conjunto, compuesto por los equipos de investigación de élite del primer cuerpo y la división. La investigación fue dirigida personalmente por el frío y sereno general de división Ricardo Reyes. No tenía ninguna intención de que este incidente se concluyera como un simple caso de abuso y desacato dentro de la unidad. Estaba decidido a encontrar y erradicar al verdadero cerebro oculto detrás de este caso. La investigación procedió rápida y despiadadamente. El equipo de investigación primero separó a Ramiro Valdés y sus secuaces en celdas individuales y comenzó interrogatorios intensivos. Al principio, se mantuvieron firmes y en silencio. Creían firmemente que sus protectores vendrían a rescatarlos pronto, pero sus expectativas se desmoronaron en una noche. Ricardo Reyes no les ofreció ninguna persuasión ni negociación. En cambio, les mostró la realidad. Esta es la lista de los crímenes que han cometido. Un fajo de cientos de documentos fue arrojado sobre la fría mesa de la sala de interrogatorios. Contenían pruebas meticulosamente registradas de todos sus actos de corrupción, malversación y agresión a lo largo de los últimos años. Declaraciones manuscritas de soldados, libros de contabilidad falsificados,
y grabaciones de cámaras ocultas de sus actividades criminales. Y esta es la lista de los castigos que recibirán. A un lado, se abrió el Código de Justicia Militar. Intento de asesinato, abuso de autoridad, malversación de suministros militares, soborno, agresión grave a un subordinado. Todos los cargos aplicables estaban marcados de forma siniestra con un bolígrafo rojo. Si todos los delitos eran probados, podrían ser condenados a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte. El escudo que los protegía ha desaparecido. Sus respaldos de los que tanto se jactaban ahora no los salvarán, sino que estarán conteniendo el aliento, temerosos de que sus propias colas sean descubiertas. La voz gélida de Ricardo Reyes rasgó el aire de la sala de interrogatorios. Elijan pudrirse en la cárcel por el resto de sus vidas con todos esos crímenes, o soltar todo lo que saben y tener una oportunidad de sobrevivir, por pequeña que sea. Sus palabras eran tan dulces como un susurro del diablo, y tan letales. Finalmente, el primero en ceder fue un mayor, el brazo derecho de Ramiro Valdés. Lo confesó todo, y con su confesión como punto de partida, los demás también comenzaron a revelar todos los secretos que conocían, compitiendo entre sí. Y de sus bocas, finalmente, se reveló la verdadera razón de todo el incidente. La suboficial Sofía Reyes no solo les resultaba molesta, ella había abierto la caja de Pandora que sacudiría su gigantesco reino de corrupción. Hace unas semanas, la suboficial Sofía Reyes, siendo una recluta, estaba aprendiendo las tareas administrativas y de suministro de la unidad. Aunque había nacido hija de militar, apenas sabía nada del sistema militar. Simplemente sellaba y firmaba documentos en silencio, según las órdenes de sus superiores. Un día, mientras revisaba un archivo de documentos, descubrió algo extraño. Era un contrato relacionado con la renovación de un viejo almacén en las afueras de la base. El costo de la obra ascendía a millones de pesos. Sin embargo, ella sabía que ese almacén ya había sido renovado por otro equipo de construcción hacía meses. Al principio, pensó que se había equivocado en algo, pero no pudo pasarlo por alto. El espíritu militar que había aprendido de su padre y sus hermanos no se lo permitía. En un día libre, fue en secreto a ese almacén y vio. El almacén solo tenía una nueva capa de pintura, pero seguía siendo el mismo almacén viejo y agrietado de antes. La obra de renovación de millones de pesos no existía en ninguna parte. Era una obra fantasma que solo existía en los documentos. Su corazón se encogió. Intuía que esto era lo que su padre llamaba deshonrar el uniforme. Informó de este hecho a su superior directo, el jefe de suministros. Pero el jefe de suministros se rió de su informe y lo desestimó. Suboficial Reyes, si quieres tener una vida militar tranquila, haz como si no vieras lo que ves y no sabes lo que sabes. ¿Entendido? Pero Sofía no cedió. Dijo que informaría de esto a una unidad superior, al comandante de batallón. Ese fue el comienzo de su tragedia. Esa noche, fue llamada por el coronel Ramiro Valdés y sus secuaces. La arrastraron al almacén y la golpearon brutalmente. «Maldita perra, ¿te atreves a cortar nuestro sustento?», la amenazaron para que nunca más abriera la boca, pero ella no se rindió. Sus ojos seguían vivos. Se dieron cuenta. Solo había una manera de silenciar a esa terca muchacha, el silencio perfecto. Por eso planearon ese horrible entierro en vida. Al ejecutarla públicamente frente a todos los soldados de la base, no solo la silenciarían para siempre, sino que también cortarían de raíz cualquier otro brote de denuncia interna. La furia de los dos hermanos, al conocer toda la verdad, se disparó al cielo. Esas alimañas peores que animales. El hermano menor, Jorge, golpeó la pared con el puño. Su nudillo se abrió y sangró, pero no le importó. No fue solo un abuso. Nuestra hermana estaba luchando sola contra esa gigantesca maldad. La voz del hermano mayor, Ricardo, temblaba ligeramente por la furia hirviente y el arrepentimiento hacia su hermana. Inmediatamente ampliaron la investigación. Comenzaron a investigar a los responsables de la obra fantasma. Y pronto se encontraron con un nombre aún más grande. La persona que finalmente aprobó esa obra y toleró toda la corrupción detrás de ella, era nada menos que el superior directo de Ramiro Valdés
y el comandante responsable de todo el apoyo logístico de la región, el general de brigada Alejandro Guzmán, comandante del mando de apoyo logístico, Ricardo Reyes, emitió inmediatamente una orden de arresto contra el general de brigada Alejandro Guzmán. Un equipo de operaciones especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar irrumpió en su despacho, pero llegaron un paso tarde. Guzmán ya lo había intuido todo y había desaparecido. Sobre su escritorio solo quedaba una nota: "No podrán atraparme". Era su arrogante burla. "Rastréenlo, incluso si tenemos que perseguirlo hasta el fin del mundo. Tráiganlo". Resonó la orden de Ricardo Reyes. Se emitió una orden de búsqueda urgente contra el general de brigada Guzmán en todo el ejército, pero él desapareció como humo. No se pudo encontrar su paradero en ningún lugar. Era evidente que una fuerza gigantesca lo estaba encubriendo y ayudando en su fuga. La investigación volvió a chocar contra un muro. Los dos hermanos se dieron cuenta que esta lucha no podía terminar solo con el poder dentro del ejército. Necesitaban un poder mayor, una fuerza externa que pudiera romper ese cártel invisible. Justo entonces, su padre, Manuel Reyes, los llamó por teléfono. Él escuchó en silencio el progreso de la investigación de sus dos hijos, y en voz baja dijo: "Ha llegado el momento, padre. ¿Qué? Ha llegado el momento de que yo actúe directamente". Al escuchar cada una de sus palabras, los dos generales, sus hijos, contuvieron la respiración. Intuían vagamente que su padre no era un simple pescador, y sabían lo terrible que era el peso de sus palabras al decir que él actuaría. El jaguar negro finalmente había comenzado a moverse. La investigación se estancó. El general de brigada Alejandro Guzmán había eludido por completo la red de investigación de todo el ejército mexicano, como si se burlara de ella. La fuerza invisible detrás de él era mucho más poderosa y meticulosa de lo que se pensaba. Habían echado raíces profundas no solo dentro del ejército, sino también en la policía, la fiscalía e incluso en la clase política. Las facultades internas del ejército de los dos hermanos, Ricardo y Jorge, no eran suficientes para desmantelar por completo ese gigantesco cártel de corrupción. La opinión pública también comenzó a volverse en su contra. Al principio, los medios de comunicación, que habían estado entusiasmados con las heroicas acciones de los dos hermanos, comenzaron a cuestionar sus métodos de investigación a medida que la investigación se prolongaba y el elemento clave, Guzmán, seguía fugitivo. Un excesivo abuso de poder, una peligrosa venganza personal dentro del ejército. Los enemigos utilizaron hábilmente a los medios de comunicación. Dirigieron la esencia de este caso, no como una guerra contra la corrupción, sino como una lucha de facciones dentro del ejército. Los dos hermanos comenzaron a ser criticados como comandantes imprudentes que habían sumido a todo el ejército en el caos por venganza de su hermana. La presidencia y la Secretaría de la Defensa Nacional también comenzaron a sentir la presión. Ya no querían que este incidente se extendiera. Querían cerrar el caso de forma adecuada. El secretario de la Defensa Nacional estaba en un dilema. Conocía la verdad del caso, pero ante la invisible presión política, también se sentía impotente. Necesitaba un último avance que pudiera romper este estancamiento, y sabía dónde estaba ese avance, el punto de partida de todos los eventos, el origen de toda la furia, el viejo pescador que vivía en el pequeño pueblo pesquero en la costa del Pacífico. El secretario, sin avisar a nadie, se dirigió extraoficialmente a la costa. Quería confirmar directamente la verdadera intención de ese anciano que había iniciado todo esto, y tenía que convencerlo de que se detuviera. Tras preguntar, encontró la vieja casa de Manuel Reyes. Sin secretaria ni guardaespaldas, golpeó la vieja puerta solo. Toc, toc. Poco después, la puerta se abrió y Manuel Reyes, con el rostro lleno de profundas arrugas, apareció. No mostró sorpresa alguna ante la inesperada visita del secretario de la Defensa Nacional, como si ya supiera que vendría. ¿A qué debe esta visita a un lugar tan humilde? Su voz era áspera y tosca. He venido a hablar con usted, señor. Manuel Reyes lo dejó entrar en silencio. La casa era vieja pero estaba ordenada. En la pared colgaban unas pocas fotos antiguas en blanco y negro. El secretario se sentó en el suelo de madera y abrió la boca con dificultad. Explicó las dificultades actuales de la investigación
y la situación política, y dijo con cautela: «¿Qué le parece si se detienen aquí, por el honor de sus hijos?» Manuel Reyes, sus ojos eran tan tranquilos como el mar insondable. «Señor», dijo él después de un largo rato, «mis hijos no están luchando por el honor. No, ellos solo están siguiendo la enseñanza de su padre, esa enseñanza implacable de que el que deshonra el uniforme no es un hombre». Ante sus palabras, el secretario no pudo decir nada más. Frente a su mirada, su propio cargo de secretario de la Defensa Nacional le parecía insignificante. Miró distraídamente por la habitación y su mirada se detuvo en un punto. Una pequeña foto en blanco y negro, antigua, colocada sobre una vieja mesa ritual en un rincón. En la foto, docenas de jóvenes soldados con uniformes de combate negros miraban fijamente a la cámara con ojos llenos de intento asesino. Y en el centro de ellos, un comandante inusualmente joven y con ojos penetrantes estaba de pie. Un escalofrío recorrió el cuerpo del secretario. Conocía esa foto, la legendaria unidad, cuya existencia solo era conocida por una minoría de altos funcionarios militares. Los Jaguares Negros, la unidad de fuerzas especiales secreta más fuerte de México, que participó en la guerra de Vietnam y en innumerables operaciones secretas posteriores, y que era el terror de sus enemigos, conocida como el Dragón Negro. Y el joven comandante de la foto, el secretario miró con ojos temblorosos al joven de la foto y al viejo pescador sentado frente a él. A pesar de las huellas del tiempo, esa mirada fría y profunda era idéntica. «Señor», la voz del secretario tembló sin que él pudiera evitarlo. ¿Acaso su nombre es Manuel Reyes? Manuel Reyes, en lugar de responder, asintió silenciosamente. El secretario se levantó de un salto. Su rostro estaba lívido de asombro y una incredulidad impactante. Manuel Reyes, el Jaguar Negro, una leyenda sin precedentes en la historia militar. El nombre que, tras innumerables hazañas, rechazó todo honor y desapareció de la historia para irse del ejército. Él era este viejo pescador. El secretario se dio cuenta que el ser al que había estado enfrentando hasta ahora no era simplemente el padre de una víctima, había despertado a un legendario jaguar negro que había dormido en las profundidades del mar. «¿Ahora lo entiende?», preguntó Manuel Reyes en voz baja. «¿Por qué mis hijos no pueden detenerse? ¿Y por qué yo no puedo hacer que se detengan?». El secretario no pudo responder. Simplemente se quedó de pie, aturdido. Intuía que el curso de esta batalla había cambiado por completo. El general Alejandro Guzmán y sus fuerzas ocultas ya no se enfrentarían a dos jóvenes generales. Su enemigo era el mito viviente del ejército. El secretario no recordaba cómo había salido de aquella vieja casa. En cuanto subió al coche, hizo una llamada. Era al jefe de gabinete de la presidencia. «Jefe de gabinete, soy el secretario de la Defensa Nacional. Solicito una audiencia de emergencia con el presidente». «¿Qué ocurre, secretario?». «Ahora lo sé». La voz del secretario temblaba. «Ahora sé a quién hemos tocado». Esa noche, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Presidencia de México se vieron sacudidas. El retorno del Jaguar Negro. El peso de ese nombre, de 3 palabras, era más pesado y poderoso que cualquier presión política. Todos los escudos que protegían a Alejandro Guzmán desaparecieron en una noche. Nadie se atrevía a convertir en enemigo a una leyenda viviente, y unos días después, la ubicación del general de brigada Alejandro Guzmán fue descubierta por satélites de inteligencia. Se había escondido en una hacienda antigua en el país, preparándose para huir clandestinamente. Pero no fue la fiscalía ni la policía. Los primeros en encontrarlo fueron unos ancianos con uniformes de combate negros, que aparecieron de la nada. Sus rostros estaban llenos de arrugas por el tiempo, pero sus ojos aún brillaban con la sed de sangre, como los de los jaguares negros en su juventud. Eran los antiguos subordinados de Manuel Reyes. Habían respondido al tranquilo llamado de su último comandante y se habían reunido de nuevo desde las sombras. ¿Cuánto tiempo? Alejandro, Manuel Reyes apareció de la oscuridad. Alejandro Guzmán se desplomó en el suelo, pálido como si hubiera visto un fantasma. El juicio había comenzado de la manera más silenciosa y perfecta.
el regreso de El Jaguar Negro. Ese rumor se extendió como una gigantesca ola invisible, barriendo los rincones más profundos del ejército y la clase política. El hecho de que detrás del nombre del viejo pescador Manuel Reyes se encontraba la unidad legendaria más secreta y letal en la historia militar de México. Solo ese hecho bastó para que todas las fuerzas que protegían al general de brigada Alejandro Guzmán se escondieran en una noche. No tuvieron el valor de enfrentarse a una leyenda viviente. Alejandro Guzmán quedó así completamente aislado. En la oscuridad de la antigua hacienda donde se escondía, tuvo que enfrentarse a Manuel Reyes y sus viejos subordinados, que aparecieron como fantasmas. Lo que tenía ante sus ojos no eran simplemente militares retirados, eran verdaderos monstruos que, durante décadas, habían cumplido las órdenes de la nación en la oscuridad, sin nombre ni gloria, llevando a cabo las misiones más sucias. ¿Cómo es posible que ustedes? La voz de Alejandro Guzmán se quebró de terror. Manuel Reyes, en lugar de responder, se acercó lentamente a él. Sus ojos eran como un abismo vacío, desprovisto de toda emoción. Cruzaste la línea, dijo en voz baja. Un militar puede ensuciar su uniforme, pero un militar no debe convertirse en una bestia que, vistiendo el uniforme, daña a sus propios hijos. Con esas palabras, Manuel Reyes se dio la vuelta, como si el hombre no valiera la pena mancharse las manos. Detrás de él, los viejos jaguares negros se movieron en silencio. A la mañana siguiente, el general de brigada Alejandro Guzmán fue encontrado abandonado como un saco en la entrada principal del cuartel general de contrainteligencia militar. Todos sus huesos estaban rotos y su rostro estaba tan desfigurado que era irreconocible. Pero estaba vivo. Manuel Reyes no lo mató. En cambio, lo condenó a vivir un infierno en vida, rumiando sus crímenes por el resto de su existencia. Esa era la forma del Jaguar Negro. Con la detención de Alejandro Guzmán, el dique se derrumbó por completo. De su boca brotaron como un torrente los nombres de todos los funcionarios y políticos con los que había estado involucrado. México se vio envuelto en el mayor escándalo de corrupción desde su fundación. Docenas de congresistas y altos funcionarios fueron citados a la fiscalía uno tras otro, y finalmente, amaneció el día del juicio final en el tribunal militar. La sala estaba abarrotada, sin un asiento vacío. Todas las miradas de la nación estaban puestas en el ex coronel Ramiro Valdés y el ex general de brigada Alejandro Guzmán, vestidos con trajes de prisión, y sus numerosos cómplices, que estaban de pie en el banquillo de los acusados. El juez leyó la sentencia con voz grave. Sus crímenes eran innumerables: malversación de suministros militares, soborno, abuso de autoridad, intento de asesinato de un subordinado y, sobre todo, traición que había sacudido los cimientos del ejército. Al acusado Ramiro Valdés se le condena a pena de muerte. Al acusado Alejandro Guzmán se le condena a pena de muerte. Al pronunciarse la pena máxima consecutivamente, la sala se llenó de breves jadeos y suspiros de alivio. Su sórdido reino terminó así, perfectamente, en nombre de la ley. Ricardo y Jorge, los dos hermanos, observaban el juicio en silencio desde la última fila del público. En sus rostros no había la alegría de la victoria. En su lugar, solo quedaba la fatiga y la desilusión de un soldado que ha terminado una guerra larga y sucia. Fueron aclamados como héroes. La nación aplaudió sus valientes acciones, pero ellos rechazaron todas las entrevistas y condecoraciones. Dijeron a los periodistas: «No somos héroes». Ricardo, el hermano mayor, dijo con voz tranquila: «Simplemente cumplimos con nuestro deber como hijos». Y Jorge, el hermano menor, continuó sus palabras. Su voz seguía siendo fuerte. «Simplemente cumplimos con nuestro deber como militares». Después de esas palabras, los dos hermanos no volvieron a mostrarse al mundo. Regresaron en silencio a sus puestos, al lugar de los soldados que protegían la defensa de México. La gigantesca tormenta que habían desatado se calmó lentamente, pero las huellas que dejó la tormenta fueron profundas. El ejército había expuesto su herida más dolorosa, pero al mismo tiempo, demostró que tenía la fuerza para extirparla por sí mismo. Y en el centro de toda esa tormenta, había un viejo héroe que el mundo no conocía. Después de cumplir su misión,
Regresó al pequeño pueblo pesquero en la costa del Pacífico. Volvió a ser el viejo y taciturno pescador. Nadie sabía ahora quién era ni lo que había hecho. Pero la historia del ejército mexicano, y en el corazón de todos los que valoran el honor del soldado, su nombre, el Jaguar Negro, sería recordado para siempre. La justicia, así, encontró su lugar de la manera más silenciosa y perfecta. La suboficial Sofía Reyes se recuperó milagrosamente. Las terribles heridas que le habían quedado en el cuerpo se convirtieron en cicatrices tenues, pero sus ojos eran ahora mucho más profundos y fuertes que antes, una mirada que solo pueden tener aquellos que han regresado del umbral de la muerte. Fue aclamada como la heroína oculta de este incidente. La Secretaría de la Defensa Nacional, en reconocimiento a su valor y espíritu inquebrantable de soldado, le otorgó la Cruz al Mérito Militar, y prometió que, si ella lo deseaba, podría retirarse honorablemente de inmediato para comenzar una nueva vida. Pero ella rechazó la oferta. «Quiero seguir siendo militar», dijo con voz temblorosa pero firme al secretario de la Defensa Nacional que la visitó. En el mismo lugar donde caí, vi no solo desesperación, sino también esperanza. Vi el coraje de innumerables compañeros que rompieron el silencio y se levantaron ante la injusticia. Quiero construir un ejército mejor con ellos. Su elección resonó fuertemente en todo el ejército. Ya no era una víctima de la tragedia. Se había convertido en un símbolo de justicia que luchaba contra la corrupción y en un icono inquebrantable que no perdía la esperanza incluso en la desesperación. Transcurrió un año. Todas las tormentas pasaron y el mundo recuperó la calma. En el pequeño pueblo pesquero en la costa del Pacífico, sobre un mar tranquilo donde el sol se rompía en destellos, un viejo barco de pesca flotaba. En el barco, 4 personas estaban pescando. El viejo padre, Manuel Reyes, con su humilde ropa de trabajo, y a su lado, sus 3 hijos. En sus hombros ya no llevaban pesadas estrellas ni insignias de rango. Estaban allí, simplemente como un padre y sus hijos e hija ordinarios. «Pescado gordo», exclamó Jorge, el segundo hijo, con voz fuerte. Su caña de pescar se dobló como un arco y un pez plateado saltó del agua. «Cállate, muchacho, ahuyentarás a todos los peces», lo regañó Ricardo, el hijo mayor, con voz hosca, pero una ligera sonrisa se dibujaba en sus labios. «Cállense un poco, hermanos». Sofía, la hija menor, los regañó con una voz clara y risueña. Ya no había sombras en su rostro. Su sonrisa era brillante y cálida como el sol que se reflejaba en el mar. Manuel Reyes observaba la escena en silencio. Sostenía la caña de pescar, pero su mirada estaba fija en sus 3 hijos, hijos orgullosos y una hija admirable. Recordó los últimos años, que habían sido como el infierno, y se dio cuenta que lo que había protegido toda su vida no era simplemente la nación o el honor. Lo que realmente quería proteger era esta felicidad ordinaria y deslumbrante que compartían juntos en este pequeño barco. Silenciosamente, miró al cielo. El cielo estaba azul, sin una sola nube. Una sonrisa profunda y pacífica apareció en sus labios arrugados después de mucho tiempo. Su larguísima guerra finalmente había terminado. Un viejo pescador, no por poder sino por amor y honor, desató una tormenta con una sola llamada telefónica. 2 generales, no por ambición, sino por la responsabilidad de proteger a su familia y al ejército, derribaron un sistema gigantesco. Creen que el verdadero poder reside en las estrellas sobre los hombros, o en el legado de un héroe que se esconde en silencio. Déjennos sus pensamientos en los comentarios. Gracias por escuchar.